decimos nosotros aquí en cuanto a la población, tenemos alrededor de 120, 130 mil ovinos, pero sí tiene real importancia de una raza que la desarrollaron mucho aquí, la Dorper. Dorper cabeza negra y Dorper blanca, que hasta hace 5 años era el estado que más registraba ganado Dorper a nivel nacional. ¿Sí? Y todavía hay buenos criadores de esa raza que se desarrollaron en los años 90 o 90, a mediados de los 90, con importación de ganados directamente de Sudáfrica por ganaderos de la región y en forma de embriones y semen. Entonces, nosotros debemos de pensar qué es lo que queremos tener de un rebaño ovino, hacia dónde queremos llegar, dónde estamos parados y, lógicamente, decir cuántos partos queremos por hembra al año y en qué nos va a beneficiar tener muchos partos o muchas crías por parto. Les recuerdo que aquí en México ocupamos muchos granos, en caso de acá en el norte sí utilizamos muchos granos. Sudamérica, que yo lo he visitado, por ejemplo, ahí ellos no quieren tener tasas de prolificidad elevadas, ellos quieren tener un cordero por hembra al año. El mercado de ellos es diferente, son ovejas de lana, donde paren lógicamente en épocas favorables, primavera, verano. El cordero se queda con la borrega, la oveja 6 meses, se desteta, se lleva hasta el año en la engorda en pastoreo, al año se esquila y se sacrifica el cordero. Pero ellos quieren tener lo menos que se pueda cuarteos, o sea, gemelos, porque no utilizan absolutamente nada de granos. Entonces, realmente, por ejemplo, ahorita se desplomó el mercado del borrego. Hace 2 semanas estaba a 40, acá en el norte de México, Nuevo León, y ahorita está a 32. Entonces, la gente, pues lógicamente conviene ahorita venderlo como tipo cabrito, el cordero lechal, porque no es negocio engordarlo. Aquí en este caso, ahorita en el norte de México. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Forzar al animal. Todos los sistemas de producción pecuaria se deben de manejar en base al mercado. Y el mercado, lógicamente, aquí en Nuevo León, del cabrito, pues es fin de año, es Semana Santa y es mediados de año. Entonces, allá se escasea a veces el cordero y en su caso, lógicamente, la proporción de partos a través del año disminuye por diferentes causas y una de las principales es el famoso anestro, que presentan un sinfín de razas, principalmente de lana, en cuanto al anestro estacional. ¿Sí? Entonces, esa estacionalidad reproductiva limita la producción continua de corderos. Y esa es una de las ventajas que tenemos, que hace, yo me acuerdo, 15 años andaban tratando de desaparecer la Black Belly, porque no les gustaba a los engordadores que la cruzaran con líneas terminales, llámese Dorper negro, Dorper blanco, con Catadi, y la andaban desapareciendo. Ahorita tomó fuerza, y ahorita cementaba Black Belly de registro, ya le anda compitiendo a un Dorper de registro en cuanto a precio. Entonces ellos vieron las bondades que tienen las razas de pelo y que las tenemos aquí, que no nos cuesta importarlas y que ya las andábamos desapareciendo, en este caso esa raza Black Belly, que no es estacional, que es prolífica, al igual que las San Croix, igual a Peligüe Canelo y en Sudamérica las Santa Inés. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? ¿Cómo poder evolucionar al mercado y qué es lo que nos pide el mercado para solventar estrategias reproductivas que nos pudieran apoyar en ser más eficientes productivamente en el rebaño ovino que nos toca explotar, ¿verdad? Y que pudiera tener mayor productividad. Entonces, nosotros tenemos un material genético enorme a nivel global, a nivel nacional. Ahorita con las tecnologías reproductivas, llámese inseminación o transferencia de embriones, podemos mover el material genético y ajustarlo lógicamente a los mercados que está pidiendo la región, la zona, el país y a nivel global. Entonces esas son las grandes oportunidades que tiene la tecnología reproductiva, en este caso
programar el celo, sincronizar el celo e inseminar con, en este caso, diferentes técnicas que están a la mano de los técnicos o los productores. ¿Cuáles son los metas de un sistema de producción ovina? Pues, lógicamente, tener el mayor número de partos por oveja al año y, lógicamente, tiene 2 pezones. Lo óptimo es tener 2 crías por parto. Esa es la meta, lógicamente, de los sistemas de producción ovina. Y número de partos por hembra al año, se manejan 3 partos cada 2 años y se ha intentado bajar hasta 7, 7.3, lógicamente, meses, intervalo entre meses entre partos, con diferentes estrategias de manejo reproductivo. Entonces, el ciclo reproductivo o productivo del ganado ovino va enfocado, lógicamente, a ser, dependiendo qué tan intensivo lo queramos llevar a cabo, de acuerdo al mercado, qué tan extensivo lo podemos hacer o qué tantas tecnologías debemos, lógicamente, utilizar para monitorear lo sobresaliente y igualmente monitorear lo no sobresaliente o lo improductivo, porque nos está costando dinero. Entonces, para esto, lógicamente, tenemos que pensar qué estrategias, ¿verdad? Técnicas reproductivas vamos a utilizar para poder identificar ese tipo de animales sobresalientes o los improductivos. Entonces, un ciclo, lógicamente, comienza con el empadre, comienza con las cubriciones, sigue con las gestaciones. En las gestaciones puede haber ovejas que no se preñaron, ovejas que abortaron, pero finalmente una gran proporción de ovejas deben de parir. Y de esas ovejas que van a parir, nosotros debemos seleccionar la tasa de reemplazo que van a sustituir a sus madres, que deben ser superiores. Y en base a eso, tener desechos de las hembras que no parieron, de las hembras que abortaron o las hembras menos productivas, ¿sí? Para poder avanzar en el progreso genético de los animales. En este caso, lógicamente, son múltiples los factores que afectan, ¿verdad?, el porcentaje de partos múltiples en ovejas. Y van desde los factores externos, que no podemos manejar muchas veces, el medio ambiente, la época del año, el año propiamente. Y eso va a afectar tanto desde un principio la cantidad de óvulos que va a producir una hembra, ¿verdad?, hasta el final de los corderos que va a destetar. En ese recorrido van a afectar muchos tipos de factores, ¿verdad? Podemos tener excelente genética y no tener, lógicamente, buena sanidad. Podemos tener muy buena nutrición, igual no tenemos genética. Por más que le estamos dando buena nutrición, no responden los animales porque les faltan los genes, ¿sí? Entonces, eso nos puede afectar mucho en cuanto al entorno de un sistema de producción que queremos, dónde está y dónde queremos llegar. En teoría, cada año debemos de ser mejores productiva y reproductivamente en ese rebaño que vamos a estar explotando o mantenerlo mínimamente. Y a veces que no le echamos números y no sabemos qué tanto impacta aumentar la tasa de prolificidad de 1.5 a 1.7, o sea, 0.2 de aumento. Disminuir la tasa de mortalidad de un 5 a un 4%, o sea, un 1%. Y eso es importante porque finalmente para eso nos contratan a nosotros como técnicos, ya sean médicos veterinarios o ingenieros agrónomos. Entonces, estrategias de empadre, ¿verdad?, que se han estado utilizando, que siguen utilizando a nivel global, no nomás a nivel nacional. Pues hay 3, las más comunes. Es el sistema de empadre de un parto por año, ¿verdad? Se empadran en la época reproductiva, se destetan de 2 a 6 meses después y hasta la siguiente época de empadre vuelven a presentar celo y se vuelven a empadrar y se gestan. Eso es común en Sudamérica, que se lleva a cabo este tipo de empadre de un parto por año. En el caso de nosotros, que es el más común, sistema de empadre de 3 partos cada 2 años, donde lógicamente la gestación dura 5 meses, 2 meses de lactación, ¿verdad? Y 1 mes para empadrarse y volver lógicamente a tener un ciclo lógicamente
bien establecido. Nosotros, lógicamente, aquí en Nuevo León, normalmente empadramos en octubre, empadramos en enero y empadramos en junio. Tanto en cabras como en ovejas de pelo. Y en ovejas de pelo, ahorita actualmente, que nadie empadra ni cabras ni ovejas en esta región, con las razas de pelo se puede estar llevando el empadre. Yo en mi rancho ahorita tengo ovinos empadrando, 4 sementales para 80 hembras, ¿verdad? Porque sé que ahorita nadie está empadrando, entonces vamos a tener crías cuando nadie tenga y el precio va a ser superior. Ahorita un caso de 40 en Nuevo León ahorita está a 1,000 pesos, ¿sí? En pie. Un cordero es lo mismo, entonces un cordero de 40 días conviene venderlo a 1,000 pesos que vender lógicamente un cordero o un cordero de 35 días o 40, perdón, de 35 kilos o 40 kilos a 32 pesos. Entonces 4 por 3, 1,200 y 1,280 contra un cordero de 45 días en 1,000 pesos. Entonces ahorita aquí nosotros en el caso del norte es producir cordero lechal que los restauranteros te los arrebatan, ¿verdad? Cumpliendo la norma que no consuman alimentos sólidos, solamente leche de la madre. Entonces ahí está el sistema más que nosotros tenemos muy establecido aquí en el norte, y el otro que ya es para un sistema de producción más acelerado, con intensivo. Hay que utilizar lógicamente granos salidos, donde lógicamente cada mes podemos tener en paz, debemos poder tener partos y debemos de tener destetes para poder nosotros continuamente tener una producción constante de cordero para abasto. Entonces ahí sí se requiere, si nosotros dependemos de la lluvia ahorita aquí en Nuevo León, nos traemos las ovejas en pastoreo y no ha llovido, pues es complicado que vayan a presentar un celo fértil, se preñen y lógicamente si tengo una buena tasa de publicidad o si pare va a tener. Pero el sistema que tenga oportunidad de tener que es el forraje, lo puede intentar y con un suplemento que debe, lógicamente, tener una buena implementación del padre que le llaman estrella. Por otra parte, los tipos de parto, un parado, es decir, los creadores de pie de cría pues, requieren lógicamente saber el padre de cada hembra, perdón, de cada cría que van a nacer. Lógicamente al destete, ¿sí? Se puede introducir o permanentemente tener ahí los sementales durante todo el costo del año, entonces los sementales nunca los separa y lógicamente vamos a decir, siempre va a tener de repente meses con alta producción de corderos, de repente no va a haber nada de corderos. Entonces, técnicamente nosotros debemos de introducirlos para tener una producción constante más de corderos. En un sistema o en un rebaño ovino, el anestro. El anestro quiere decir la presencia del no cerdo, no estro, que no va a ser receptiva al macho. Y esta puede ser desde el punto de vista un anestro estacional, un anestro posparto, un anestro lactacional y en su caso un anestro nutricional. Entonces, este tipo de anestro va a estar en proporción, depende de qué es lo que queramos prevenir o mejorar o no poder hacer nada. Por ejemplo, así rápidamente, anestro posparto. Después del parto tiene que ocurrir involución uterina, no podemos hacer un periodo de 45 días. Igual a la lactacional, que va acompañado del posparto. Nutricional, claro está que si no están bien nutridos los animales, no van a presentar celo, o si presentan celo no ovulan, o si presentan celo y ovulan, a lo mejor no quedan preñados o tienen absorciones muy tempranas.
Y el otro, lógicamente, que mortifica a muchos ganaderos y principalmente los de la es pensar en cualquier población de ovinos, siempre vamos a tener, lógicamente, ovejas de 1 o 2 meses máximo, pueden presentar hasta un 30% de la población problemas de anestro estacional. ¿Sí? Entonces, pero es muy corto y solamente el 30%. Otro, lógicamente, es donde tenemos la mayoría de nosotros de las ovejas, lógicamente, que son insensibles de todo el año, pueden presentar celo, en este caso las ovejas de pelo, ¿verdad? De cada 160 ovejas van a presentar celo todo el año. Y un tercer grupo, lógicamente, que es mínimo, sí, va a del fotoperiodo y el anestro estacional es largo, ¿sí? Entonces, ese tipo de hembras hay que identificarlas e irlas desechando conforme nosotros vemos evaluando, lógicamente, ese sistema de producción a través de información. Yo les comento aquí a los compañeros estudiantes que sin información no podemos tomar decisiones. Nosotros como acá estudiamos ingeniero agrónomo, donde yo trabajo, lógicamente sin información yo no puedo tener una decisión adecuada. Normalmente, sorprendentemente, ahorita dicen, hay que desechar, y lo primero que desechamos son las ovejas que no parieron, las ovejas que no dan leche, las ovejas que andan lastimadas de una pata, de un absceso, o que están enfermas de brucela. Pero nunca desechamos en base a datos, en base a producción, en base a parámetros reproductivos, intervalo entre partos, crías por parto, etcétera, etcétera. Entonces, la primera toma de decisiones con datos. ¿Sí? Entonces, lógicamente, en el caso de nosotros, lo que compete lógicamente en esta plática es cómo poder estimular a las hembras, ¿verdad? Utilizar lógicamente una técnica barata que nos da el propio animal, en este caso el semental, para poder tener un equilibrio en cuanto a la producción continua de corderos, de acuerdo al mercado, modificarlo de acuerdo al mercado, que sea lógicamente más redituable ese sistema de producción. Y para eso, lógicamente, algo que desde 1944 que se descubrió por primera vez este famoso término de efecto macho, hasta ahorita todavía es punto de referencia de investigación a nivel mundial. O sea, se ha investigado mucho, se sigue investigando tanto en el macho ovino como en el macho cabrío, y en el bovino se le llama el término bioestimulación. Entonces, lógicamente, esa estimulación del macho, lógicamente, es porque produce feromonas, que son sustancias que les pide para ir a actuar en un grupo de individuos, en este caso del mismo sexo, para tener un efecto de dominancia, o en el sexo opuesto para estimularlas, lógicamente, a una respuesta, lógicamente, hormonal rápidamente y se pueda tener un efecto macho para que presente un celo fértil y por lo tanto sea cubierta por el grupo de sementales o por el semental correspondiente. Entonces, engloba una serie de factores, ¿verdad? Que tenemos que entender que propiamente, si yo digo efecto macho, es de que el semental debe tener capacidad, ¿verdad?, de estimular a la hembra. Entonces, en una población de machos, depende de cómo se críen, depende de cómo se desarrollen, ¿sí? Van a desarrollar y aparte su genética, van a desarrollar su instinto sexual para tener una capacidad de monta y, o en su caso, una capacidad de producción de semen. Entonces, eso es lo que nos interesa y por lo tanto el comportamiento sexual es desde que empieza a oler a la oveja, levanta el labio superior, que es flemen, acerca en forma lateral, intenta montar y posteriormente hace la monta con eyaculación. Ese es el cortejo que normalmente hace, en este caso,
el ovino, ¿verdad? Doctor Fernando, Sí. nos quedan 7 minutos de la primera sesión para que lo tenga en Ah, consideración. Y entonces, bueno, terminando la primera sesión, entonces volvemos a entrar. Ese anuncio para todos. correcto. Ok, Voy gracias. a tratar de verlo y lo hacemos. Está bien. Ok, Aquí me está bien. marcando, sí, me está marcando Ok, el tiempo, como que ya me dice cuando va un minuto. ok, Cuando falta bien. un minuto, Carlos. Ok, ¿Sí? bien. Sí. Entonces, en el caso de los ovinos, todavía se requiere un aislamiento previo para que dé efecto macho. En el caso de los caprinos, no, ¿verdad? Entonces, aquí se requiere un aislamiento previo para que se estimula la hembra con el efecto macho, ¿sí? Entonces, nosotros hemos trabajado en el laboratorio de producción, como lo comentó Carlos. Ahí hemos hecho trabajos de tesis, de maestría, licenciatura. Vamos a comenzar un doctorado. Entonces, en nuestro pequeño laboratorio que está en Marino, León. Y bueno, ¿qué hemos trabajado? Lógicamente, con los ovinos San Croix, que los tenemos en pastoreo, son de registro hasta ahorita. Y hemos hecho una serie de trabajos, por ejemplo, para poder ver el efecto de la paridad, el efecto de la acción de pacto, el porcentaje de precipitación pluvial que ha desarrollado, y realmente se ha adaptado muy bien en el noreste de México, ¿verdad? Donde lógicamente aquí nos está diciendo las ovejas que hasta el quinto parto reproductivamente todavía pueden incrementar la tasa de prolificidad. Lógicamente que a través de los años sí ha hecho una mejora en cuanto a la calidad del rebaño, en cuanto al tamaño de prolificidad, y son estudios que hemos realizado y que han sido publicados, ¿verdad? Entonces, en sí, lógicamente, los carneros de pelo no habían tenido importancia de los años 2000 para atrás, y a partir de ahí se intensifica a nivel global el estudio de estas razas de pelo, principalmente en el macho ovino. Entonces, para esto se han trabajado aquí mismo también, evaluar carneros de un año, ¿verdad? Ver cómo se comporta en cuanto a comportamiento sexual, lógicamente en cuanto a calidad seminal, hay diferencias, lógicamente en cuanto a la época y en cuanto a si se agrupan o no se agrupan los sementales. En cuanto a hemos evaluado corderos de 4 meses de edad, y si hay diferencias en cuanto a la época en que se evalúan, ¿verdad? En cuanto a la época se evalúan, porque después viene, lógicamente, que los corderos, voy a brincar esto, los corderos de pelo que nacen en diferente época del año aquí en el norte, sí presentan problemas de estacionalidad, ¿verdad? Y lo evaluamos a través de un año con corderos que nacieron en primavera, en verano y otoño, ¿verdad? Y lógicamente se evaluó toda la capacidad de monta, el comportamiento sexual y calidad seminal, ¿verdad? A cada grupo de corderos que nacieron en esas 3 épocas del año. Y por ejemplo, se vio que los nacidos en primavera alcanzan más rápido la pubertad comparado con los nacidos en verano y en otoño, y que lógicamente estas diferencias también se dan en cuanto a la calidad seminal. Los corderos nacidos en primavera alcanzan más rápido la pubertad y desarrollan mejor calidad seminal con los nacidos en verano y sobre todo los nacidos en otoño. Entonces, sí hay estacionalidad en los corderos de pelo San Croix en esta región, ¿verdad? En cuanto inicia la pubertad y producción de semen, así como comportamiento sexual, ¿sí? Entonces, a raíz de que tienen mejor comportamiento, calidad de desarrollo, mejor comportamiento sexual, igual comparado con los de verano y de otoño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Lo que indica lógicamente que sí presenta estacionalidad, aunque sea baja, pero sí la presenta. Debemos de considerar que cuando nosotros tenemos prospectos a sementales, a lo mejor los nacidos en otoño, no a lo mejor, los nacidos en otoño no van a alcanzar su pubertad hasta el siguiente año, en la siguiente época reproductiva. ¿Cuánto me queda, Carlos?
Ok, te quedan 3 minutos todavía. Bueno, ahí me faltan unas 10 más o menos. Ok, ¿Sí? lo puedes retomar después de que regresemos, incluso un tiempecito y ya abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Correcto. Voy a dar dos más y si se cuelga, pues lógicamente lo hacemos. Ok, Lógicamente, eso es bien importante y también Carlos Luna, en este caso el compañero, el doctor, está dentro del trabajo que mandamos a publicar, esperemos que pronto lo publiquen. También evaluamos sementales adultos, lógicamente que andaban en el agostadero con zacate buffer, que es lo que se da acá, buffer, centros ciliares, y evaluamos lógicamente cómo se ve a través del año, qué es lo que tenemos aquí, que no sé, su patrón de temperatura y humedad o precipitaciones, en el caso lógicamente de Tabasco, en el sur de México. Pero aquí hay dos picos bien claros de precipitación, que es abril y mayo y septiembre. Septiembre hasta ahorita llueve más que abril y mayo. Y las temperaturas ambientales ahorita empiezan a elevarse, mayo, junio, que alcanza su pico de temperatura más alta y posteriormente empieza a disminuir hasta llegar hasta otoño e invierno. A raíz de eso, pues, lógicamente, desarrollamos este trabajo con el objetivo de evaluar sementales adultos si los suplementamos todo el año, pero que estuvieran pastoreando todo el año y sin regar el buffer. Si llovía, respondía el zacate; si no llovía, no iba a responder el zacate, ¿verdad? doctor, Y doctor, se terminó el sí, tiempo. ¿Le correcto. reiniciamos? Sí. Como guste.